para seguir profundizando sobre las distintas miradas de la reforma educativa o de la transformación educativa. Esta vez lo vamos a hacer desde el punto de vista de la Asociación de los Colegios Católicos y estamos recibiendo con mucho gusto aquí en estudios a Adrián Arias, director de AUDEC, pero también director general del Colegio Santa María Hermanos Maristas. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros. Bien, ¿qué es la primera lectura que ustedes hacen, la información que les ha llegado de esta transformación educativa que se va a empezar a aplicar a partir del año que viene? Bien, nosotros hace casi 20 días atrás habíamos solicitado, junto con la otra asociación que agrupa a los colegios privados no católicos, una reunión con el CODICEN, porque lo que teníamos hasta el momento era solamente la presentación del marco curricular nacional, donde se habían establecido las 10 competencias generales, pero había anuncios que no teníamos todavía demasiados elementos para poder concretar. Ahí se nos anticipó que en las próximas semanas el CODICEN ya tenía un documento borrador para aprobar lo que en definitiva surgió la semana pasada, que eran algunos lineamientos generales de esta transformación educativa. Formalmente, además, ese documento no llegó, fueron los trascendidos de prensa, pero bueno, en realidad fueron confirmados y reafirmados por el propio presidente del CODICEN. Allí en realidad lo que se establece en principio es esta idea de una educación básica integrada que va desde los 2 años hasta lo que era tercero de ciclo básico. Hasta los 15. Hasta los 15. Hay una intención transformadora de romper con la idea de los 3 ciclos y de pensar todo el ciclo de formación como una sola continuidad, que nos parece bien. Para nosotros como colegios, además, la mayoría tenemos esa misma dinámica, porque en nuestros propios centros educativos conviven inicial, primaria, secundaria, o sea que esta integración de las trayectorias, teniendo elementos que las vayan uniendo, para nosotros nos resulta más natural por la propia naturaleza de los colegios. Entendemos que es un avance que se pueda pensar los ciclos no tan fragmentados por subsistemas, ¿no? Nosotros veníamos teniendo un marco curricular de competencias ya, que fue publicado en el 2016 para educación inicial, de 0 a 6 años. Estaban definidos los perfiles de egreso para tercero y sexto de primaria, pero todo esto como fragmentado. Acá hay una intención de poder tener una mirada de ciclo que no avanza todavía hacia el sector de bachillerato, pero que de alguna manera tiene una mirada global de todo ese ciclo que va desde los 0 o 2 años hasta los 14, 15. Eso lo vemos bien. Después hay como toda una parte que no sabemos, que es en definitiva en qué van a consistir los programas. Hemos tenido un adelanto, sobre todo la afectación se ve más en el ciclo básico, en donde hay algunas asignaturas, en algún caso que cambian de nombre y pasan a ser opcionales, otras que pasan a tener más carga horaria o menos carga horaria, pero igual se mantiene una estructura muy por asignaturas, que no era lo que en un principio se había anticipado. O sea, no hay una gran modificación de la estructura de lo que conocemos hasta ahora del ciclo básico. Lo que sí nos resta es ver cómo se va a estructurar los programas de esas asignaturas, porque hay un anuncio de que eso va acompañado de una metodología más activa, donde se trabaje más por proyectos, donde se trabaje más integrado con otras asignaturas o que haya más interdisciplinariedad. Eso supondría que hubiera más horas de coordinación, porque uno no puede pretender que asignaturas articulen sin que tuvieran más horas de coordinación. Eso no aparece todavía resuelto. Hay un montón de preguntas. Hay preguntas de gestión. Decir, bueno, nosotros ahora tenemos una inspección de inicial y primaria y una inspección de secundaria. ¿Qué va a pasar ahora? Eso que se definió en la LUC, de que hubieran 2 direcciones generales o 3 direcciones generales, ¿eso se va a modificar? ¿Esto implica que haya un cambio en la ley de educación? Bueno, son preguntas que están puestas sobre la mesa y que todavía no las tenemos resueltas. Claro, evidentemente se ha generado mucho ruido en la comunicación, ¿no? Bueno, de sus palabras se desprende que ven con buenos ojos esta especie de transformación educativa. ¿Cómo se va a aplicar? Usted estaba hablando recién un poquito de eso, pero ¿cómo se va a aplicar? ¿Es más fácil aplicarla en colegios más grandes o en más chicos? ¿Hay que esperar a que estén todas las cartas sobre la mesa? ¿Cómo es eso? Claro, en principio lo que es un cambio del nombre del ciclo básico, sí, y no tenemos mucho más elementos con respecto a cómo va a ser esto. Si esto se va a traducir, que es lo que está anunciado, en que el currículum, por ejemplo, de matemática va a estar diseñado desde los 2 años hasta los 15. Claro. Y que eso va a ser en un proceso que está pensado como un solo trayecto.
Eso no lo conocemos todavía. Si eso supone un cambio en las metodologías de enseñar, supone que los docentes se formen para eso, cosa que no está sucediendo. Entonces, los tiempos que se proponen para que en marzo del año que viene estemos iniciando la transformación están sujetos a la hondura y profundidad de los cambios. Si esto simplemente es un cambio donde las direcciones y las inspecciones cambian y vamos hacia un modelo paulatino, de mayor transversalidad, es una cosa. Ahora, si ya los programas vienen con propuestas con docentes que tienen que crear todavía sus planificaciones, ¿cuándo lo van a hacer? Nosotros tenemos por trascendidos que en el sector público se está previendo, bueno, los programas, según anunció el propio presidente del CODICEN, estarían para mediados de noviembre. Luego tendríamos una etapa en donde se formarían a los directores e inspectores en esos programas. Algunos hablan de que en enero se piensan formar a los docentes. ¿Cuándo van a ser las elecciones de horas para secundaria? Claro. Por lo general nuestros docentes trabajan en el sector público y su mayor cantidad de horas las tienen en el sector público. Entonces, primero van a elegir las horas en febrero y ¿cuándo nosotros vamos a armar los horarios y asignar a los docentes? Todas esas son incertidumbres que están puestas sobre la mesa. Y para nosotros no, y creo que también coincide el propio Consejo que no. Yo he escuchado también al consejero Gavito diciendo que ellos reconocen que los tiempos no son los que ellos hubieran deseado. Es más, ustedes pidieron aplazar, por lo menos, no sé si para todos o para algunos colegios, porque no estaban dadas las condiciones, porque no conocían en principio, el contenido, siguen sin conocer el contenido de varios. En principio, de cuáles son los contenidos de las disciplinas y cómo van a organizarse, eso no está todavía escrito. Hay equipos de trabajo que lo están llevando adelante, pero publicado no está. ¿Y qué va a ser el 1 de marzo del año que viene? Eso, esa es la pregunta. O sea, ¿se abren las puertas? Nosotros somos colegios habilitados por el CODICEN, por la ANEP. O sea, nosotros nos regimos por las mismas normativas que los liceos públicos. Y los colegios estamos en la misma normativa inicial, primaria. Esa es la incertidumbre. Muchos de nuestros colegios ya venían trabajando con metodologías activas, trabajando con campos interdisciplinarios, con horas de coordinación. En esos colegios no habría mayores dificultades porque es como una continuidad que de alguna manera se formaliza con los marcos curriculares nacionales. Pero para otros colegios más pequeños que suponen inversión, más horas de coordinación, en algunos casos va a sugerir, si se pierden horas, la indemnización de horas de los docentes que pierden. Esto nos lleva necesariamente a volver a convocar a los consejos de salarios. Nosotros somos un sector que tenemos que sentarnos con los trabajadores y decir, mira, esto es lo que está sucediendo, ¿qué consecuencias laborales va a tener esto? ¿Ya están hablando con SINTEP? Lo que sucede es que al no tener todavía el documento formal, es muy difícil. Nosotros tenemos un diálogo abierto con el SINTEP, de hecho en este momento estamos teniendo una mesa para la negociación sobre la regulación del teletrabajo, que somos uno de los grupos que vamos más avanzados en ese sentido. El diálogo con el SINTEP es muy abierto. Por otro lado, también estamos con todo el proceso con INAU, que es porque nosotros como AUDEC además representamos a la educación no formal. O sea que el diálogo siempre está abierto. No estamos dialogando porque todavía no sabemos puntualmente en qué va esta afectación. El antecedente que tenemos de transformación educativa es en el 2006 y en ese caso nos dieron 2 años para esa implementación, donde se crearon los nuevos bachilleratos, donde se modificó aquello que nosotros teníamos exámenes obligatorios, se sacaron algunas asignaturas, italiano, inglés, italiano, francés. Bueno, eso se nos dio 2 años para poder acompasar esos procesos. Nosotros solicitábamos un tiempo, el CODICEN dijo que lo iba a estudiar, no nos dio todavía una respuesta, pero entendemos que los tiempos son apresurados para una transformación, salvo que lo que se esté transformando no requiera tantas cosas. A propósito, usted mencionaba al SINTEP, hablamos con Sergio Somarúa la semana pasada junto con Pilar y que nos decía que lo ideal para ellos, entienden, debería haberse aplicado una experiencia piloto y no una transformación ya de cuajo, como se piensa hacer. ¿Coinciden en eso? Nosotros justo en estos días, empezamos ayer un seminario que termina el día de mañana, estamos compartiendo la experiencia de 4 colegios que están llevando transformaciones educativas que comenzaron en el 2018 y que empezaron con experiencias piloto, o sea, empezaron con lo que nosotros le llamamos prototipos en algunos niveles, en donde vamos gradualmente, año a año, avanzando en esa dinámica. Claro. Obviamente que acá hay una decisión política. Es verdad que hay algunos elementos que son de visión de la política educativa, en esto de pasar de un modelo de subsistemas a un modelo de educación básica integral. Esa es una decisión política que afecta a todo el nivel.
Después, con respecto a si esto va a afectar a toda la primaria, toda la inicial o todo el liceo, lo que nosotros tenemos como trascendidos es que va a afectar en principio a los niveles de 4 y 5 en educación inicial, primero y segundo de primaria y los primeros 3 años, que ahora serían séptimo, octavo y noveno, de la educación básica integral. El viejo ciclo básico. Igual parece un cambio de nombre al día de hoy, ¿no? Porque en realidad ellos se van a seguir rigiendo, por lo menos por ahora, van a por estar en el mismo edificio que tenían antes. Nos dicen, los niños de sexto nos dicen, yo que quería pasar a primero, claro, y ahora me siguen en séptimo. Bueno, en realidad, para la gente que los colegios, la escuela pública que van a pasar al liceo. Claro. Y en realidad le van a llamar séptimo, pero va a convivir con que séptimo va a estar con cuarto, quinto y sexto, van a haber 2 quintos. Hay como cosas que están como todavía para resolverse, ¿no? Perdón, 2 séptimos que de alguna manera van a haber algunos que van a estar compartiendo algunas cosas, otros van a estar compartiendo otras. No queda todavía claridad en ese sentido. ¿Hay diálogo en la cortita, así con los chiquilines? Usted lo mencionaba allí al pasar. ¿Qué dicen? ¿Qué le preguntan? Bueno, ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Claro, los padres. O sea, ahí sí, en realidad. Imagino, si a nivel de autoridades hay un desconocimiento grande, porque más allá de lo que se plantea, no se baja a tierra concretamente, ¿qué pasa con los alumnos, no? Claro, ellos, en primero está esto, ¿no? Es decir, bueno, hay un cambio que es de... vos estás en un proceso donde querés pasar al liceo y esto es como una cuestión de que te genera como ese sentido. Tengo que usar túnica hasta los 15. Claro, o sea, porque en realidad en algunos países, por ejemplo en la Argentina, el séptimo estaba incluido dentro de la primaria. Entonces, esto es otra cosa. En realidad lo que se trata es de superar la idea de los subsistemas y que es toda una misma continuidad. Lo otro es que nosotros pensábamos que esta transformación podía llegar a ser como más profunda, que rompiera las asignaturas y trabajara más por campos. No es lo que sucedió. O sea, al estilo de lo que había propuesto Rama hace unos cuantos años. Y en realidad por los antecedentes que se habían de alguna manera dejado deslizar en los procesos, nosotros pensábamos que se iba a trabajar más por campos disciplinarios y no tanto por asignaturas. Que en definitiva, si ustedes ven lo que ha trascendido, son asignaturas. Sí, las mismas materias. 11, 12. Cambios de nombre. Cambio de nombre, pero van a tener las mismas asignaturas, más o menos con la misma carga horaria. Por eso es que en realidad estamos a la espera de saber si lo único que cambia es que en algún nivel no van a tener ciencia física, pero van a tener taller de ciencias, o no van a tener dibujo o música y sí van a tener un taller de arte. Bueno, ahora, si después en la malla curricular se trabaja por interdisciplinariamente, por proyectos, bueno, ahí supone que empecemos a ver cómo eso va a realizarse. Claro, usted con la experiencia que tiene en la dirección de un colegio, ¿no? Son muchos los profesores que, por ejemplo, porque me parece que, sobre todo música, por ejemplo, que lo acaba de mencionar, ¿no? O física y química, uno está preparado para dar la materia, lo que va en eso, física, química, música. Y si ahora ponen en un taller, ¿están los profesores, los docentes preparados para hacer ese cambio? Pienso porque es mucho. ¿Qué pasa con los de música? Y si ahora tengo que hacer un taller de arte, es decir, hasta la contratación del personal. ¿Cuánta gente puede caer en el camino? Es decir, que en marzo puede quedar sin trabajo, capaz que no en marzo de este año, en marzo del siguiente, porque no se adaptó a algo que desde, no sé, el Instituto de Profesores de Artigas te formaste para eso. Sí, ¿Lo ven como un problema? Ahí hay un gran hueco que es la formación docente, que no está pensada para este modelo. Tampoco para las metodologías activas, ni tampoco para el trabajo interdisciplinario. De hecho, cada uno va teniendo como el desarrollo de la formación de su disciplina y la pedagogía y la didáctica para esa disciplina. El integrar desde este marco competencial las distintas disciplinas es un proceso de formación de los docentes y de tiempos de coordinación que suponen inversión presupuestal. Eso es claro. O sea, nosotros como experiencia en los colegios que hemos desarrollado innovación, hemos tenido que invertir. No podés transformar sin mayor inversión. Y tampoco podés transformar sin tiempos. Estos son 2 requisitos que nosotros Porque aparte estamos hablando de personas. Personas concretas que le tengo que dedicar formación, acompañamiento y tiempo para que pueda coordinar con el otro docente. Si yo pretendo que la física y la química se den como un área integrada a partir de la resolución de un problema que todos compartimos, que es la mejor manera de aprender, porque la realidad no viene dividida por disciplinas, te presenta problemas y desafíos y las disciplinas te dan herramientas para poderlos resolver. Compartimos esa mirada de una formación más integrada, pero supone que los docentes tengan muchos más espacios y, como tú decís, no están formados
y no siguen siendo formados en esto. Toda la transformación se da de una manera simultánea y por momentos también con mucha ausencia de diálogo con los actores. Con los actores que están ahí. ¿Con los actores? ¿Con qué actores? Y con usted? todos, con los estudiantes, con los centros educativos privados, con los centros educativos públicos. Claro. O sea, entendemos que hay una decisión política, que la respetamos, pero entendemos que también una transformación educativa es una transformación que implica a toda la sociedad. Y encarece perdón. Y el diálogo en realidad, una cosa es que yo te escuche y otra cosa es que se generen diálogos. Son dos cosas distintas, ¿no? Y también los tiempos para esos diálogos. Si yo me entero por la prensa de cuál es el documento y sobre eso tengo que opinar, o si yo tengo la posibilidad de recibirlo antes y generar un espacio de debate, encontrarnos, desarrollar algunas herramientas previstas que permitan este debate. Yo creo que en realidad entiendo que hay una decisión política, es respetable, es competencia del gobierno poder tomar decisiones sobre la educación, pero es algo que nos afecta a todos como sociedad. Ni hablar. Recién hablaba de recursos. ¿Cuántos son los que van a colegios de la educación católica aproximadamente? Mira, nosotros en el último censo teníamos alrededor de 55.000 alumnos. Ajá. Nosotros, en todo el país. Del 12% de la educación privada, de la educación del país es atendida por la educación privada. Bien. Y nosotros estamos cerca del 8 o 9% de la educación católica, porque tenemos 157 colegios en los 19 departamentos, ¿no? Bien, ¿encarecerá esto? Porque me imagino que hay un traslado de costos, ¿no? Como usted decía, de coordinación, quizás hasta de salones de clase, porque van a haber más cuestiones de talleres. ¿Se podrá ver reflejado en un aumento de matrícula paga, ¿no? Matrícula, la cuota, puede afectar la deserción. Todavía nosotros no lo hemos calculado. En realidad también es verdad que muchos de nosotros ya veníamos en esta línea, de hecho nosotros como asociación veníamos impulsando estos procesos. De alguna manera, a veces también los recursos dependen de las estrategias que las propias gestiones nos van permitiendo tomar y a veces uno va invirtiendo en el edificio de una manera, pero esto que te decía, cuando nosotros vamos por ciclos, nos permite que eso lo vayamos haciendo gradualmente, no que de un plumazo tengamos que hacerlo en todos los niveles. Supongo que después esto tendremos que trasladarlo a costos y ver en qué medida impacta. Yo no creo, por lo que está adelantado, que esto tenga un impacto muy fuerte en cuanto a eso, porque ya nosotros venimos teniendo horas de coordinación y las estamos dedicando a esto. Pero sí, de horas de formación, eso nosotros como asociación hemos intentado facilitar esto, pero entendemos que falta mucho todavía, ¿no? Bien. Adrián Arias, gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes a las órdenes. Y bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema que seguramente va a seguir dando que hablar, ¿no? ¿Cómo no? Muchas seguramente. gracias. Hasta conocer el documento, ¿no? Sí, hasta conocerlo, ahí va. Bien, nosotros ahora...